Buenos días, estudiantes, les saluda Sonia Galarza. Hemos tratado o estamos tratando de darles más opciones o más oportunidades de que ustedes se puedan preparar para el examen del Estado. Hemos hecho un resumen de las preguntas de cada capítulo para que ustedes tengan más herramientas. Vamos a empezar con el índice solamente para recordarles y que ustedes tengan presente cuál es el contenido del material de prelicencia previo a rendir el examen del Estado. Entonces, la unidad, como ustedes saben, el material tiene 19 capítulos, ¿no? Entonces recordemos que la unidad 1 vamos a hablar de negocios de bienes raíces, la unidad 2, la ley de licencias inmobiliarias y requisitos necesarios para obtener la licencia de bienes raíces, la unidad 3, ley de bienes raíces y reglas de la comisión, unidad 4, relaciones, obligaciones, y divulgaciones autorizadas. En la unidad 5, actividades y procedimientos del corretaje de bienes raíces. Unidad 6, violaciones, sanciones y procedimientos de la ley de licencia. Unidad 7, leyes federales y estatales sobre bienes raíces. Unidad 8, derechos de propiedad, propiedades y arrendamientos, condominios, cooperativas y propiedades multifamiliares. Unidad 9, títulos, escrituras y restricciones a la propiedad. Unidad 10, descripciones legales. Unidad 11, contratos inmobiliarios. Unidad 12, préstamos hipotecarios para viviendas. Unidad 13, tipos de hipotecas y fuentes de financiación. Unidad 14, cálculos inmobiliarios y cierres de transacciones. Unidad 15, el mercado inmobiliario. Unidad 16, tasación inmobiliaria. 17, inversiones inmobiliarias y corretaje comercial. Unidad 18, impuestos aplicables a los bienes raíces. Y la unidad 19, planificación, planeamiento urbanístico y peligros ambientales. ¿Cuál ha sido la intención de recordarles o de grabarles también la parte del índice? Para cuando ustedes tengan alguna inquietud, particularmente con algún material, ustedes vayan a la unidad que hace referencia y se les haga más fácil saber dónde encontrar el material que ustedes quieren buscar. Esa es la intención de haber registrado lo que es el índice. Entonces vamos a empezar con la unidad 1, que ustedes recuerdan, el negocio de bienes raíces. Entonces en esta unidad vamos a revisar las preguntas de cada capítulo. La intención es que ustedes obviamente relacionen el material, recuerden el material, y lo más importante, recuerden, no es memorizar. Lo más importante es entender cada una de las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta número 1, obviamente del material que ustedes tienen. Y vamos a leer la pregunta, la respuesta correcta y la razón de la respuesta. La razón de la respuesta les ayudará a entender por qué la respuesta. Entonces la pregunta 1 dice: un desarrollador adquiere un pedazo de tierra que divide en 25 lotes. Antes de mercadear las viviendas, el desarrollador, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Solicitar un plano de subdivisión ¿a quién? A la agencia de planificación del gobierno local. Pongan ustedes atención en la parte que hace referencia a la ubicación de la propiedad, significando que a donde se debe acudir es a la agencia de planificación local. Local significa al condado donde está ubicado el bien inmueble. Entonces, si nosotros leemos la razón de la respuesta, obviamente se nos va a hacer más fácil recordar. La razón de la respuesta dice: la mayoría de los gobiernos locales requieren que los desarrolladores envíen un plano
con el mapa de subdivisión del nuevo desarrollo a la Agencia Gubernamental de Planificación. ¿Okay? Se les va a hacer a ustedes fácil, ¿verdad?, recordar el por qué. Porque si solamente nos acordamos, la respuesta es la Agencia de Planificación de Gobierno, obviamente es muy vaga la información. Cuando ustedes le agregan la razón, se les va a hacer fácil recordar. ¿Okay? Entonces, con esa metodología vamos a seguir las otras preguntas. La pregunta 2 del capítulo 1, ¿verdad? Dice que aunque ciertas excepciones aplican, un licenciado de bienes raíces activo está legalmente facultado a valorar una propiedad real por una compensación relacionada con una transacción no federal. ¿Okay? La respuesta es, mientras no se represente como un evaluador licenciado y certificado para el Estado que cumple con las normas de USPA. Recordemos que USPA es la institución nacional que regula todos los avalúos, todas las actividades de los evaluadores para el país y obviamente también para el Estado. Entonces, la razón de la respuesta: los agentes de bienes raíces podemos hacer avalúos de bienes inmuebles por una compensación, siempre y cuando no se presenten como evaluadores certificados en el estado de la Florida y cumplan con los estándares de USPA. ¿Okay? Entonces nos recordemos que todos los agentes podemos hacer avalúos siempre y cuando en la transacción no esté involucrada una institución federalmente relacionada. Y obviamente cumplir con la forma, utilizar las formas que nos provee el board de evaluadores. Vamos a seguir la pregunta 3. El término seguimiento se refiere a, la respuesta es lo que un vendedor asociado normalmente hace con compradores y vendedores después de la venta. El seguimiento tiene como objetivo asegurarnos de la satisfacción de compradores y vendedores. Por esa razón, deberíamos de llamarlos luego de cerrar la transacción. Esa es la razón por la cual el término seguimiento lo deberíamos utilizar luego de cada una de las transacciones. Vamos a seguir con la pregunta 4. El campo de administración de propiedades ha experimentado crecimiento y especialización básicamente debido al aumento de los dueños ausentes. ¿Okay? Revisemos la razón de la respuesta. El incremento de dueños ausentes ha generado el crecimiento de la especialización de administración de propiedades. ¿Y por qué? Porque obviamente un inversionista compra en el área de la Florida, porque ustedes saben el precio de las propiedades, cómo se va incrementando. Obviamente, si no viven en Florida, van a necesitar que un property manager les ayude a mantener la propiedad. ¿Okay? Seguimos la pregunta 5. Los licenciados de bienes raíces deben completar los requisitos de los estándares de uniformidad de la práctica de los profesionales en avalúo. Cuando conducen, ¿qué tipo de valor estimado? Los avalúos. Recordemos, solamente cuando vamos a hacer avalúos es cuando debemos cumplir los estándares de uniformidad de la práctica de los profesionales de avalúo. ¿Okay? La razón de la respuesta, que la forma no aplica para quienes en el ordinario ejercicio de la profesión realizan análisis comparativo de mercado o BPO. ¿Okay? Recordemos el análisis comparativo y recordemos el BPO. ¿Okay? En esos casos no necesitamos seguir las prácticas de uniformidad de los profesionales de avalúo. Siguiendo la pregunta 6, a los evaluadores se les paga un honorario. ¿Por qué? Aceptar compensación basada en valor del avalúo crearía un conflicto de intereses. Esa es la respuesta. Leamos la razón. A los evaluadores se les paga un honorario fijo, jamás una comisión basada en el valor de la propiedad para reducir cualquier posibilidad de conflicto de intereses.
Entonces, siguiendo con la pregunta 7 del capítulo 1, las 5 mayores especialidades de ventas no incluyen uso especial. ¿Okay? Revisando la razón de las respuestas, ¿por qué? Porque recordemos que las 5 especialidades de ventas son residencial, comercial, industrial, rural y negocios. ¿Okay? Uso especial no tiene nada que ver con las especialidades de ventas. ¿Okay? Pongan mucha atención cuando las preguntas son negativas. La mayoría de las veces el negativo se utiliza letras mayúsculas como para que ustedes pongan atención. Vamos a seguir a la pregunta 8. La actividad de bienes raíces que se dedica a los alquileres, administración, mercadeo y mantenimiento general de las propiedades de otros se llama administración de propiedades. ¿Okay? Revisando la razón de la respuesta, la administración de propiedades está enfocada a rentar, administrar, mercadear y el mantenimiento de las propiedades para otras personas. Pregunta 9. Dice, ¿cómo se llama el tipo de construcción en base a especificaciones del comprador? La respuesta es viviendas personalizadas. ¿Okay? En el libro de inglés ustedes van a ver custom homes. ¿Okay? La razón de la respuesta: una casa hecha a medida es cuando, o personalizada, es cuando un propietario contrata a un ingeniero o arquitecto para construir su propiedad basado en su propio diseño. Pregunta 10. El término dedicación aplicado al desarrollo y construcción se refiere. ¿Okay? La respuesta es regalo de tierra por el dueño al gobierno local para uso público. ¿Okay? Entonces, la razón de la respuesta: normalmente el término dedicación, donación, regalo son sinónimos. ¿Okay? Cuando el desarrollador regala, dona o dedica parte de la propiedad a un gobierno local para que se lleve a cabo una obra pública. Revisar la pregunta 11. ¿Qué tipo de licencia es requerida para vender o alquilar oportunidades de negocio para otras personas? ¿Okay? La respuesta: licencia de real estate. Vamos a revisar la razón, el por qué. Es una presunción en la ley de Florida que los negocios tienen algo de propiedad inmueble, ya sea construcción, terreno o un contrato de arrendamiento a largo plazo. La ley de licencias de Florida requiere una licencia de bienes raíces activa para vender o rentar oportunidades de negocio. ¿Okay? Entonces concluimos que para cualquier actividad inmobiliaria, incluida oportunidades de negocio, se debe tener una licencia de real estate activa. Pregunta 12. Seleccionar una limitada área geográfica para que un profesional en bienes raíces desarrolle experiencia especial es llamada cultivar o farming. La razón de la respuesta: algunos agentes de bienes raíces prefieren seleccionar una área específica de la ciudad y convertirse en un experto en esa porción en particular, llamada área de cultivo. ¿Okay? Es obvio suponer que, si bien es cierto la licencia es para todo el estado de la Florida, no podemos físicamente trabajar en toda la Florida, de tal forma que vamos a seleccionar una área geográfica para decir: nos vamos a manejar en esta área, vamos a desarrollar nuestro marketing en esta área. Usted debería tener una área específica para desarrollar profesionalmente. No significa que si se le presenta la oportunidad de ir a vender o realizar alguna actividad, algún negocio fuera de su área, no lo pueda hacer. Todo lo contrario. La idea es que usted pueda enfocarse en un área en particular para que realmente tenga un retorno, un beneficio en corto plazo. La pregunta 3. Administrar qué tipo de propiedades en más de 10 unidades requiere licencia tipo CAM, ¿okay? En complejos de condominio. ¿Okay? La razón de la respuesta: una licencia de CAM, Community Association Management,
no es requerido para manejar un edificio de apartamento. Propiedades comerciales, propiedades individuales. La licencia de Community Association Management es aplicable para parques de casas móviles, desarrollos de unidades planeadas, asociación de propietarios, cooperativas, tiempos compartidos y condominio. Recordamos la diferencia que hay entre property management y asociación de comunidad. Es diferente, son dos tipos de actividades, por tanto son dos tipos de licencia. No podemos con la licencia de Community Association Management trabajar en un property management. E igual, en real estate, recordemos, necesitamos trabajar con la licencia de real estate. Vamos a ver la pregunta 14. Dice, publicidad efectiva envuelve desarrollar una base de datos de prospectos con un mensaje directo y específico llamado mercado de objetivos. Esta área de mercado que envuelve experiencia y sirve para localizar prospectos, ¿okay? Utilizando la misma terminología de la pregunta anterior, nuestra área de mercado. En nuestra área de mercado vamos a trabajar con objetivos en cuanto al mercadeo, ¿okay? Voy a captar compradores, voy a captar vendedores. En una área específica. No podríamos económicamente ni físicamente desarrollar un área de mercadeo en toda la Florida. ¿Okay? Probablemente vamos a lograr objetivos, pero va a ser a largo plazo. Pero si nosotros nos enfocamos en dinero y en tiempo, vamos a ver resultados en tiempo más corto. ¿Okay? Es una idea, nada más, ustedes deciden cómo trabajar. La pregunta 15 dice, el corredor cobra a un prospecto vendedor $50 por un análisis comparativo de mercado. Ya sabemos CMA. ¿Qué declaración aplica? ¿Es permitido elaborar por un asociado o un corredor un análisis comparativo? Y obviamente podemos cobrar un honorario, pero recordemos que un análisis comparativo no representa un avalúo. Cuando el corredor o un vendedor asociado le solicitan realizar un análisis comparativo para obtener un listado o una posible venta, el CMA no puede ser representado ni llamado como un avalúo. Recordemos cuáles son las condiciones o características para hacer un avalúo. Entonces, hasta ahí hemos revisado el capítulo 1 con las 15 preguntas que se manejan en la última edición del libro preparado por la editora de Dierbo, la número 41. Este capítulo contiene 15 preguntas.